Cigüeñas de Colores, un podcast de Fundación Triángulo. A ver, te lo explico. Cigüeñas porque migramos y de colores porque somos LGTBI todes. Buenos días, estamos grabando hoy el podcast Cigüeñas de Colores en Aldea del Cano. Es el cuarto podcast de esta edición de Cigüeñas de Colores, si no me equivoco. El penúltimo. El último será el día 27 de diciembre, Torrejoncillos y todo sigue como va. Y hoy estamos con Javier Herrera, el director de la performance que hemos estado haciendo durante este proyecto en este año. Está Antonet y está Ludvika también con nosotras. Buenos días. Buenos días a Tenemos un poquito de todos. frío hoy. Estamos Sí. bajas de ánimo. Sí, bastante. Estamos congeladas. Estamos congeladas. Este muy fuera, ser tan grande hace como se concentra el frío, este espacio. En la calle hace un sol precioso, pero cosas del interior. Cosas del Niña. interior del directo. Porque la verdad es que lo hemos planteado de hacerlo fuera, poner la mesa fuera y con unas miguitas, pero bueno, no la tengo apuro. Sí. Pues nada, hoy como estamos en Aldea del Cano, pues habíamos pensado que el tema interesante para hablar, ya que hemos estado haciendo aquí las clases de performance, que luego hemos presentado en el gallinero en noviembre, pues hablar un poquito, aprovechando que estaba aquí Javier Herrera con nosotras, que vive aquí, pues preguntarte un poquito, ¿no? Entonces no sé si Tony quiere moderar un poquito las... Claro. Que modere. Claro, obviamente, encantada. Pues no sé, Javi Herrera, cuéntanos un poco cómo viste el paso de estas sesiones, cómo se fue desarrollando la performance que hicimos. Pues mira, siempre tenemos poco tiempo, la verdad. Yo necesito proyectos con más continuidad porque es verdad que os entregáis tanto al juego que salen cosas muy interesantes. Entonces, claro, luego como también están tan espaciadas las sesiones en el tiempo, pues cuesta un poco más concretar lo que se ha trabajado para mantenerlo y que lo podamos repetir un poco, ¿no? Como que se os quede como esa imagen grabada para poder tener esa capacidad de volver a repetir lo que ya salió en el ejercicio anterior y generar cosas nuevas. Entonces, bueno, siempre han sido interesantes la forma en las que hemos ido proponiendo, como son sesiones de trabajo tan abiertas que no podemos cerrar nada porque, bueno, pues porque vuestra disponibilidad es así de inconstante y se hace a favor de esa capacidad vuestra, ¿no? De que vengáis cuando podáis y que juguéis como podáis y como queráis. Y entonces por eso es lo que más me resulta interesante, porque en tan poco tiempo salen propuestas muy divertidas en ese sentido, ¿no? De poder jugarlas, no divertidas de que el mensaje sea cómico, que en este caso no lo era para nada. Pero sí, aparte, bueno, pues sí que se orientan las sesiones llevadas muy para que trabajéis desde vosotras en este sentido, ¿no? De que no sea nada impuesto, ni un texto impuesto, con una dramaturgia impuesta, sino que desde unas premisas de juego vayáis generando y siempre desde vosotras, o sea, que salga de vuestra verdad, por así decirlo. Es que cuando es verdad lo que has comentado, porque cuando hablamos con el Ayuntamiento de Aldea del Cano para poder acceder a la sala de la Casa de Cultura, para poder hacer las performances, sí que es verdad que la respuesta que nos dieron al principio era que ya había clases de teatro continuas que llevaban años aquí, ¿no? Y es verdad que sí que pues fue cómo explicarles, ¿no? Que al final no es teatro en sí, es una obra aprendida, claro, lo que estamos haciendo, ¿no? Que es algo totalmente desde otro contexto, desde otro punto de vista totalmente diferente. Eso que pasa y que tú cuentas, que es muy general en pequeñas poblaciones también. A ver, por un lado es muy positivo que en los grupos y en núcleos rurales haya un grupo de teatro con tanta continuidad, pero su trabajo es otro, porque es más bien trabajar un proyecto que van a enseñar al pueblo en las fiestas o en X fecha. Entonces, las clases de teatro de estos grupos o de estas escuelas es repetir, ensayar, alguna técnica para mejorar y poco más. Y la verdad es que el teatro es un arte viva también, las artes escénicas son artes vivas que necesitan estar evolucionando y vivas día a día y minuto a minuto.
Entonces también es un error que porque tú ya seas alumno de X grupo de teatro no te permita seguir aprendiendo otras propuestas, ¿no? Y sobre todo esta que sale de este proyecto de Fundación Triángulo y de la Diputación de Cáceres, que es acercar otras realidades completamente distintas a las que suceden en muchos núcleos rurales y que podían servir para nutrir tanto y hacer crecer a la población en todos los sentidos, ¿no? Claro, totalmente, porque si bien es cierto que creo que la mayoría, en su totalidad, de las personas que asistimos a este taller de teatro somos personas migrantes que en muchas ocasiones no tenemos el acceso o el conocimiento de que estas academias o estos talleres de teatro se dan aquí en este tipo de pueblos constantemente, porque varias de las personas que estuvimos aquí somos a las que nos gusta mucho el teatro, pero tenemos un desconocimiento total de que en Aldea del Cano hay una academia de teatro que se organizan para sacar obras, porque es primera noticia que tengo y creo que a muchas de las personas que estuvieron viniendo acá les gustaría tener este tipo de información, como que no se les da mucha visibilidad a este tipo de cosas, como que se queda muy dentro del pueblo y la gente de más no nos enteramos, y más siendo comunidad migrante, y esto sería una buena idea para integrarnos un poco más a la sociedad, al final de cuentas. Sí, aparte, bueno, siempre hay un doble sentido, ¿no? Si existen muchos grupos de formaciones en cultura de cualquier ámbito, música, artes plásticas y tal, y tienen como apertura de miras, lo interesante es que alguien de una localidad, una población cercana como Cáceres, pueda acercarse aquí y pertenecer también a esa agrupación o recibir esa formación, ¿no? Pero sí que es verdad que es como algo pues que se queda aquí y es para aquí. De hecho, pues son funciones para que las vean pues sus familiares y sus vecinas y vecinos, ¿no? Pero bueno, lo bueno también es que los pequeños espacios se adaptan para poder acoger a este tipo de proyectos de formación. Hay salones amplios, hay escenarios, como veis, que nos puede dejar jugar y podemos probar. Entonces, bueno, por ese lado el mundo rural pues se abre en ese aspecto, ¿no? Claro, sobre todo eso se da cuenta el mundo rural cómo tiene este tipo de accesos, contraponiéndolos con, digamos, países de Latinoamérica, que en muchos casos este tipo de lugares no tiene tanto acceso al público en general, sino que ya es algo muy de departamento, por así decirlo, directamente solo lo podría abrir en Cáceres, no se lo ubica como lo ve en su país. Sí, bueno, yo igual desde mi país, pues el contexto o la situación de teatro igual similar a expresar todo lo que uno vive, son vivencias creadas desde nuestro interior o cómo lo podemos expresar desde el teatro a la misma sociedad. Pero algo interesante que decía Javi, que se está trabajando para compartir esta presentación, esta obra a familiares, amigos del sector de donde estamos, y lo que yo he visto también que desde mi país se ha venido trabajando el teatro de una forma considero como una forma más radical, sino que imponiendo, tenés que aprenderte con detalle esto, sin ni más ni menos, textual todo, entonces eso es algo como más académico, creo yo, no es algo como más personal o un sentir humano para expresar ante la sociedad y hacerlo desde nuestras vivencias. Y lo otro pues que genera, no es para un público pues específico como para entender la situación o problemática nuestra, a nuestra familia, llevarle ese mensaje, sino que se hacen presentaciones de teatro, pero es un público más allá, o sea, un público que pueda tener la capacidad de pagar esa obra. Entonces no puede llegar cualquier persona, porque si hay alguien que tal vez de la zona rural quiere ver o estar presente en esa obra y le llamó la atención el nombre o el tráiler, no pueden asistir porque tal vez no tienen la capacidad, porque tienen un costo elevado y es para una determinada población. Claro. Bueno, aquí también se diferencia esa parte, ¿no? O sea, sí que está la programación oficial de los teatros importantes de la región, pues el Gran Teatro de Cáceres o el López de Ayala de Badajoz, o el Alcázar en Plasencia. En Mérida pues ahora va a estar el Teatro María Luisa o la Sala Trajano, que tiene una programación como continuada.
Pero luego es verdad que en Extremadura existe la red de teatro de Extremadura, que muchas poblaciones han adaptado espacios a X necesidades que se les exige y están dentro de esa red de teatro. Entonces entran dentro de una guía de programación anual en la que los ayuntamientos pueden contratar espectáculos de esas compañías extremeñas que pertenecen a esa red. O sea que por ese lado hay como un tejido comercial de teatro que ya está ahí. Luego, pues parecida a la realidad de aquí, de Aldea del Cano, muchas localidades también tienen un grupo municipal de teatro, un grupo de teatro de aficionados, una escuela municipal de teatro. Pero por otro lado, también hay proyectos que vienen de fuera. O sea, por ejemplo, en este caso Fundación Triángulo, que es una ONG, ha decidido incluir esta materia de sensibilización, por así decirlo, de formación, y a través de sesiones de trabajo aprender algo algo que mostrar y que romper o que irrumpir, en la sociedad, ¿no? Eso también es lo que a mí me interesa mucho, desde las propuestas que me vinieron haciendo años atrás, era una manera de hacer algo que en un momento dado podamos mostrar. También porque no estamos ni en profesionalización de lo que hacemos, ni siquiera con categoría de teatro aficionado. Es un grupo de personas con X características sociales que tienen una vivencia X y quieren mostrarla, porque tienen mucho que decir. Entonces, pues a través de estas acciones, performance o una lectura dramatizada o lo que sea que hemos estado haciendo, conseguimos hacernos hueco en la sociedad, ¿no? Y eso es necesario, afortunada y desgraciadamente es muy necesario, entonces vamos a seguir por ahí. Somos como acciones que se mostrarán cuando podamos, cuando nos reunamos y cuando estemos listas y con un objetivo claro, que es decir, estamos aquí, somos parte de vosotras, de esta sociedad, y necesitamos que nos escuchéis, y este es nuestro minuto, nuestro segundo o nuestra hora de micro abierto para poder hablar, ¿no? Totalmente. Es que es verdad que la idea del proyecto sí que tiene una parte pues, el arte y la cultura, ¿no? Pero al final es verdad lo que dice Javi, ¿no? Que la idea surge porque lo que queremos es, nosotros en Fundación Triángulo tenemos los grupitos de café, tenemos encuentros, tenemos muchos tipos de actividades para personas LGBTI. Y para personas LGBTI migrantes en específico también tienen sus grupos. Pero es verdad que al final, cuando trabajamos con personas LGBTI que son de aquí, pues es verdad que no hay una necesidad como de hacer unas actividades para que la gente los conozca, bueno, cada uno de su familia, sus primos, sus amigos, ¿no? Sus vecinos. Pero es verdad que al ser el grupo de personas LGBTI, de personas que vienen de otros países de origen, pues sí que es verdad que queríamos un poco unir las dos cosas, ¿no? Que la sociedad sepa que hay personas LGBTI en Extremadura, pero que también haya un poco de realmente una multiculturalidad ahí, ¿no? O una interculturalidad más que nada. Y es verdad que bueno, era una forma de... Nosotros llevamos ya muchos años haciendo teatro y siempre ha sido en Cáceres. Hasta que este año pues decidimos, oye, pues vamos a trabajar con Diputación de Cáceres, vamos a trabajar en los pueblos. Entonces pues por eso nos interesaba mucho trabajar en un pueblo pequeñito como Aldea del Cano. Es decir, estamos aquí, lo vamos a mostrar, pero que nos vean también por el pueblo, ¿no? Claro. Porque al final venimos con las furgonetas, con las banderas atrás, la gente hablará, dirá, ¿estos quién son? Que vienen aquí, ¿qué vienen? Aquí vienen a hacer. Sí. Gente con colores de piel muy diferentes, ¿no? Claro. Oye, pues al final, y si se quieren apuntar, pues abiertos estamos a que se apunten Sí. también. Claro. Entonces es verdad que es una forma de... Está la parte artística, pero luego también está mucho la parte de vamos a meternos aquí, vamos a invadirlo. Claro, Sí, date cuenta. no, sí, tiene que ser. La palabra invasión a mí me encanta. Sí, a mí también, yo soy súper Claro. invasión. Y luego, aparte ya, pues, el venir aquí y hacer el trabajo que ha hecho Javi, ¿no? Me parece súper difícil, por lo que te comentabas al principio, ¿no? Que es verdad que el trabajo que llevamos haciendo todos estos años ha sido muy parecido en el sentido de que al final contamos con vosotras y con vosotros, pero cada uno tiene sus horarios. Hay veces que estéis disponibles y hay veces que no, a veces que tenéis clases o que habéis empezado a trabajar o que os trasladan de ciudad porque están en el sistema Claro. internacional y de un día para otro están viviendo en Zaragoza. Y se nos cae media plantilla. Y es verdad que ese trabajo tan abierto, que cualquier persona puede apuntarse, lo vi que llegó cuando ya habíamos empezado las clases. Y se pudo incorporar y pudo actuar en la actuación. Entonces es verdad que ese trabajo de ser algo tan sumamente abierto es complicado. Y a mí me gustaría saber un poco la opinión también de
Porque Toni, tú sí que has estado llevas más años participando en el Sí. teatro en diferentes proyectos diferentes, porque es verdad que hemos trabajado con teatro en muchos proyectos diferentes. Lúdica, por ejemplo, es la primera vez que venía y es verdad que llegó ahí a mitad. Una encerrona. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas? ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia por primera vez en este grupo de performance? Pues la verdad que no venía preparada. No venía, y como dice, fue algo improvisto y pues me dicen vamos a ver unos ensayos de teatro y yo ok, ir a ver. Cuando miro, no es a ver, es a ensayar y después actuar en la presentación y yo, pero si yo no ensayé, no estuve con tiempo, pero como lo que me gustó pues también de que es algo que, como decía Javi, que lo teníamos que hacer desde nosotras mismas, como nos saliera, como nos sintiéramos, que nos metiéramos en el papel, como dicen, pues, de sentir la emoción, el corazón, de cómo estábamos en ese momento, que trasladáramos nuestra mente y nuestros cuerpos a un escenario donde nosotras queríamos representar en ese momento. Y pues a mí cuando me hablan de escenario, pues a mí me emociona. Yo como dicen, me encanta y pues traté de hacerlo lo más que pude en el momento porque como decía, espero no, como dicen, no meter la pata porque no tuve todo el tiempo en los ensayos, fue de un día para otro pero creo que hice lo que pude y para mí fue una experiencia súper perfecta haber compartido con personas de otros territorios que son diferentes culturas, diferentes tradiciones, pero un mismo sentir, un mismo sentimiento, una misma situación de vida, la misma problemática o situación que afecta a una, nos afectan a todas en diferentes territorios y esa era la idea también de representar dentro del performance. Y pues para mí pues fue la experiencia, fue súper, me encantó. Haber compartido pues todo el momento desde los ensayos hasta el día de la presentación en el teatro y compartir con las personas que estuvieron presentes también. Muy bien. Porque ¿nos puedes contar un poco la idea, cómo te surge la idea de o sea, claro, estamos hablando aquí como muy en abstracto de lo que hemos estado haciendo, pero ¿puedes resumirnos Sí. un poco qué se hizo, qué se pretendía, qué hizo? Claro, mira, por ejemplo, para esta ocasión yo os traje elementos, porque además sabíamos que eran muy sesiones, o sea, contadas, fueron 3, me parece. Entonces sí que propuse elementos de juguetes para daros, ¿no? Eran un par de corazones de látex, corazones anatómicos de látex, alguna pluma, había cadenas, había algo de pintura, había cintas, precintos, bueno, para jugar. Es verdad que yo ya más o menos sabía por dónde quería llevar la cosa, a ver por dónde podía ir. El corazón y la pluma es algo que está presente y también está presente todo lo que amarra y lo que ata, ¿no? Entonces sí que quería contar algo que fuese como por ahí. Porque además son elementos con los que tú te puedes relacionar, cada persona se relacionó de hecho de una manera muy distinta, cada persona tenemos una relación con el corazón, cada persona tiene una relación muy distinta con la pluma y con los elementos que atan y amarran. Y de ahí ya fuimos jugando con música, yo siempre entramos con un calentamiento físico para pues, un poco liberar tensiones y vergüenza y entrar en calor porque hacía frío. Y después, pues con música también trabajar un poco el abrir esas puertas que tenemos. Yo normalmente me alejo de trabajar con las emociones puras, o sea, no propongo nada, os digo, tenéis que llorar recordando la situación en la que te obliga, no. Sí que os puedo hacer preguntas para yo saber también de dónde venís, porque no os conozco, entonces para mí es necesario también como una parte de creador por encima de saber de dónde venís y qué aportáis, ¿no? Entonces, pues a través de una serie de preguntas y con dinámicas de teatro, sí muy apoyadas en el teatro foro, el teatro social también, que es el que perseguimos siempre cuando trabajamos pues, con personas de distintas lenguas y de distintos orígenes, ¿no? Algo que haga homogéneo y que la palabra y que el idioma no sea una dificultad, porque venimos a abrir y a conseguir cosas, no a cerrarnos. Por eso pues, también yo rompo el imponeros un texto o el ensayar un texto para que aprendáis y memorizáis. Me interesa más saber cuáles son vuestras realidades, cómo las podemos poner en común para mostrarlas a la gente que nos conocemos, ¿no?
Y eso era un poco la dinámica. Al ver que funcionó con los elementos que había, pues se me ocurrió eso, que cada persona tuviese un paquete de esos elementos, de corazón, de pluma, de cosas que amarran, pues para ir generando imágenes para poder mostrar. Sí que insisto mucho en el carácter de la performance. Es verdad que cuando estás muy entrenado con una pauta, tú ya puedes repetir o hacer o improvisar. Pero sí que nos interesaba, como cada día se incorporaba alguien distinto, tener como un elemento de repetición, una estructura un poco asentada para podernos agarrar, ¿no? Y pillar la consigna rápida y poder entrar a jugar. De hecho, el mismo día de que mostramos esto en Jaraíz fue un día de juego más, ¿no? O sea, aparecieron cosas nuevas, quitamos cosas que no nos servían, montamos como una especie de altar donde presentar los objetos, algo como ceremonial. De hecho, pues creo que al final duró más. Sí, claro. Y a veces aquí nos quedamos ya como un poco que no sabíamos qué hacer. Claro. Y allí como que... Claro, con la euforia del momento. Eso es lo vivo. Lo interesante es saber y estar siempre... Yo creo que lo más difícil siempre en el teatro, o en cualquier trabajo actoral, es controlar la energía o dosificar las energías. Está muy estudiado cuando tú tienes un ensayo por dramaturgia, saber que la obra empieza en X punto de energía y que tiene que subir, luego bajar, luego para retener un poco la atención del actor también, y del espectador y el mensaje. Aquí un poco también esa dosificación de la energía era para que no estuvieseis perdidas en el espacio y en el tiempo, porque para mí era difícil mantener esa seguridad de decir que no te quedes parada sin saber qué hacer. ¿No? Y que tampoco estábamos muy entrenadas en saber qué pasa cuando te quedas un blancazo, es decir, he acabado mi línea de trabajo, ¿ahora qué hago? Entonces, bueno, sabemos que eso es una herramienta a trabajar en próximas sesiones, en daros herramientas para que podáis reaccionar a cómo lleno el espacio y el tiempo. Claro, porque al final de cuentas la mayoría eran personas que, si bien es cierto que les gustaba y les gusta toda la actividad de teatro, eran personas que no habían tenido ningún tipo de contacto con el teatro hasta ese momento, y la verdad, y la barrera que estaban diciendo antes, o que muchos de ellos no hablaban siquiera español, ni siquiera claro. Compartíamos un mismo idioma, Sí. pero y cómo todo eso, simplemente con las emociones y con las acciones que hacíamos conforme a lo que nuestro entorno nos estaba diciendo, quedó algo bastante guay, bastante increíble, porque era así como llevábamos una misma línea, ¿cierto? Que cada uno tenía algo diferente que mostrar, porque cada quien tenía una vivencia diferencia, pero al final de cuentas todo salió bastante guay, todo salió muy homogéneo y se vio una actitud, una presentación, por lo que estuve viendo en los videos, bastante presentable, bastante bonita, al final de cuentas, llena de emociones, que te hace ponerte a pensar en, ok, esto es lo que me está presentando esta persona, claro. Esto es lo que siente y estas son sus vivencias. Claro, al final cada una, es lo que yo intentaba deciros, que cada una de las personas que estabais en esta acción, en esta performance, erais una pequeña obra de arte. Entonces el público tiene una visión completa de algo que está pasando, que es uniforme, pero cada una de vosotras estaba generando información en su imaginario, claro, que al espectador también pues podía centrar la atención o en Bea, o en Lupica, o en Tony, o en cualquiera de los otros compañeros y compañeras, ¿no? Entonces eso también es muy interesante, y por eso que hablábamos de hacer esto irrumpiendo en un espacio X en la ciudad, ¿no? Que yo creo que si rescatamos va a ser lo que hagamos, ¿no? Aparecernos en algún sitio donde la gente tenga su vida cotidiana y decir, aquí estamos y estamos mostrando lo que somos, lo que hemos querido mostrar, porque evidentemente tú decides lo que quieres enseñar y cómo lo quieres enseñar, y creo que eso es interesante y que es muy necesario en este momento de la cultura, de la política y de la vida social que tenemos en la región. El teatro es como un idioma. Sí, claro. Transmite y uno aprende de los otros inmediatamente. Sí. Es lo que pasó con lo que dice, que cuando, por ejemplo, habían compañeros que no tenían el mismo idioma, pero sí los mismos sentimientos. Sí, claro. Entonces, con ver, escuchar la música te transmitía, o como cuando hay personas que dicen,
escuchan música en inglés, hablan su idioma en español y comienzan a llorar. Entonces yo no sé qué significa, pero me dio ganas de llorar. Claro. Es por lo que te El ritmo porque que está transmite, por porque encima, sabes que es claro. algo, Y tanto. o ve el video y el video te transmite el significado Claro. de la música, que es algo triste o de algún sentimiento doloroso o alguna alegría. Entonces es igual que el teatro no puede tener algún guión verbal, pero sí transmite esa Sí. emoción y eso es importante, y es lo que pasó cuando hicimos el performance con compañeros de otros países Claro. que yo nunca les escuché la voz y me imaginé que no hablaban español, Claro. porque por sus países, pero esto pues a mí yo vi y sentí que todos íbamos guiados por un mismo sentimiento y una misma emoción, y transmitirla al público, y esto pues es importante. Pues sabemos que hay personas también que dicen de que no les gusta el teatro, que es difícil, pero es el mismo temor, porque muchas veces no irrumpimos, no hacemos la práctica, o el mismo temor que nos han dicho, no sabes actuar, Yeah. o que vas a saber vos si aquí la actriz soy yo. Entonces esas cosas Nada. así hace que te cohibas y no puedas expresar tal vez lo fuerte Claro. que tenés escondido. Es que además, mira, creo que hay un error y es un juego de palabras, porque actuar tiene muchos significados, ¿no? O sea, si te lo llevas al mundo del teatro es como que es algo que tú has preparado, ensayado, repetido y lo enseñas, y eso puede estar vivo o muerto. Pero actuar es formar parte o tomar decisiones o intervenir o invadir e interrumpir. Y para mí eso es más necesario. O sea, es verdad que la trayectoria de como estos 3 años, por así decirlo, yo quería exponeros a ocupar los espacios que merecéis. Y el primer año tuvimos la suerte de poder irrumpir en la gala de clausura de Fancine. Además, jugamos a que fuese como una exigencia de vuestros espacios. Y a mí no me interesaba que la gente dijese, y de hecho la gente le decía, es que no son actores, que no son actrices, ya, es que son personas migrantes que pertenecen al colectivo y que yo quiero que estén aquí en este momento. Y formasteis parte, y ahí estuvo. Y luego hemos tenido la gran suerte de que el Gallinero nos acoja también. Vamos a otra localidad del norte de Cáceres, pequeña, con su rareza de sala de proyección y sede del festival, con gente muy curiosa como espectador y espectadora, y ahí nos presentamos, y ahí subís a lanzar vuestro mensaje y a decir, aquí estamos, y es una realidad más. O sea que es necesario, y por ahí vamos a seguir, evidentemente. Pero eso es importante. A veces bueno, en mi mismo pensamiento yo decía que nuestra vida es un teatro. Cada una tenemos una presentación diaria que expresar. Y eso ya lo decía Shakespeare, Sí, y eso a veces a nosotros nos ayuda. Es necesario. Porque decimos, por ejemplo, mi vida, hablo de mí, en mi caso personal, es como una obra que cada día es un capítulo diferente, y hay veces que el capítulo continúa de un capítulo anterior que da continuidad, y así va, y de repente viene otro capítulo que no te lo esperaba, y o sea, esa es parte de la vida, y yo creo que es mi teatro, es mi vida, es mi presentación, y hay que saberla vivir. Hombre, hay que saberla vivir. eso sí que es difícil, no memorizar un texto. Sí. Ajá, yo a veces me pongo a pensar que esto sería como escribir un libro. Y esa es parte también. Un libro es el guión de una obra también, pero súper inmensa de una vida. Porque yo me he puesto a pensar, si yo a veces me gustaría escribir un libro sobre mi historia, y de qué no hablaría, digo yo. Primero sería... dijera en Nicaragua, la María de los Guardias, una mujer que tenía miles de hombres, de novios. O la otra sería la María Sufrida, que es sufrido por el que hoy es más. Tener para tener muchos Miles de. personajes. Sí, o sea, yo me pongo a pensar, digo, no, pero yo pienso no tanto así en un teatro. Yo me gustaría escribir, pero para escribir tengo que tener también tiempo. Claro. Y eso, pues. Bueno, todo llega. Claro, poco a Estaremos poco. pendientes de las próximas novelas. Ajá. Pues nada, pues muchísimas gracias por venir. Vamos a tener que cortar un poquito antes de lo previsto porque Sí, van a ensayar villancicos. ahora van a enseñar Ay, los villancicos. Hemos invocado cantando villancicos en la prueba de sonido y mira, Claro, y Necesitamos vinieron. hacer Esa es la cosa nosotros del directo.
igual unos villancicos LGBT. Pues mira, también a escribir. Pues, Sí, ya está, sí, escribir. venga. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas por gracias a vosotros. Gracias a ti. Seguiremos en el siguiente podcast, que lo tenemos entre los conciertos el día 27. Ole. Y esperamos el año que viene poder seguir con el podcast Cigüeñas de Colores también. Seguro. Y contar Sí que sí. con vosotras y seguir con los teatros. También. Sobre todo, Sí, seguir con los sí, teatros. seguir con los teatros. Pues nada, muchísimas gracias. Aplauso.